Seguimos en Foro Nacional para la Democracia con Raúl Rodríguez e invitados. Regresamos, estamos en Foro Nacional para la Democracia platicando sobre los retos de seguridad nacional en el contexto de la elección presidencial de 2018. Nos comentaba Emilio Juan sobre la Ley de Seguridad Interior. Decíamos que ha sintetizado en la opinión pública el interés sobre todos estos temas: seguridad pública, seguridad interior, seguridad nacional. ¿Qué opinión tienes? Les pregunto a los dos. ¿Se resuelve el problema de facto que existía en la desprotección de las Fuerzas Armadas, que venían haciendo acciones de policía en todo el país? ¿No lo resuelve? Hay una polémica muy grande al respecto, ¿no? Una mayoría que dice que las Fuerzas Armadas estaban sometidas a un desgaste innecesario, desprotegidas de un marco legal, y hay quienes dicen que hay un abuso por parte de las Fuerzas Armadas, ¿no? Con temas de masacres y todo esto que hemos estado escuchando, y pareciera que la intención de esta ley es darle respuesta a toda esta problemática. ¿Lo resuelve? México es un país maravilloso porque es un país que tiene muchas leyes, y tiene leyes muy bonitas, muy justas, muy completas. El tema es aplicarlas. Esta ley de seguridad interior, para responderte de una manera sencilla, no resuelve el problema de seguridad interior que tiene el país hoy. Esta ley de seguridad interior, a mi manera de ver, no fortalece a las Fuerzas Armadas, aunque sí les da un marco jurídico para su actuar, pero no las fortalece. Que yo creo que ha sido el mensaje que diferentes grupos han insistido en el empoderamiento de las Fuerzas Armadas, cuando no entienden que las Fuerzas Armadas tienen poder. Son las voces que insisten en que el país se va a militarizar a partir de la aplicación de la ley de seguridad interior, cuando no entienden que este país está militarizado. Habría que entender la militarización no como estos viejos conceptos setenteros, ochenteros, centroamericanos, y lo digo con respeto. Sí, de movimientos armados, de guerras civiles. Y eso en México no ha pasado ni pasará. Yo creo más bien que la importancia de esta ley es para responsabilizar a las autoridades civiles, gobernadores, alcaldes, legisladores, de cuál debe de ser su obligación en función de proteger a sus ciudadanos, que no lo hacen. Tomemos en cuenta un punto que creo que es importante. No existe un solo gobernador, alcalde, diputado, ni el propio presidente de la República, que cuando tomaron función de su cargo, no estuvieran las Fuerzas Armadas ahí haciendo labores de seguridad pública, o, si queremos llamarlas así, labores de seguridad interior. ¿Esto empezó en 2006 en Michoacán con Calderón o desde antes? Yo creo que esto empezó desde antes. Yo creo que ya con el presidente Fox, y si me apuras, la creación de la Policía Federal Preventiva de Cedillo, con 2 brigadas de policía militar, fueron el inicio, creo yo, de este uso que no fue así, no fue tan visible, pero sí a partir ya del último año de Vicente Fox, cuando ya empezamos a ver Fuerzas Armadas, soldados, pilotos y marinos en las calles. En Oaxaca, por ejemplo. Sin embargo, no hubo una acción bajo ninguna circunstancia, porque esto es muy importante. O sea, las Fuerzas Armadas no van a ir a someter al pueblo. No lo han hecho, no sé por qué, en los tiempos modernos. No es para disolver una manifestación social. Más bien es para enfrentar grandes amenazas, que creo que esta es la parte también que se olvide. Con esto le cedo la palabra a Emilio. Creo que esto es lo que estamos equivocando. ¿Quiénes son las verdaderas amenazas de este país? No son las ideas, no son grupos organizados que intentan, para bien o para mal, tener un mejor país. No, las principales amenazas de este país son los diferentes grupos criminales que no permiten a un señor poner una tortillería en Santiago de Nayarit, o le exigen derecho de piso, o que obliga a las personas que tienen un restaurante en Soledad Doblado, Veracruz, a pagar una cuota. Esos son los principales problemas. Desafortunadamente, las instituciones policíacas no pueden hacerle frente a esto por un cúmulo de razones. Sí, siguiendo esta ruta, el problema que se presenta para la intervención de las Fuerzas Armadas no solamente genera un nuevo concepto, fuerzas federales, que es la sumatoria de Fuerzas Armadas más policías,
tanto la Policía Federal en primer lugar, que esa es la intención, como una especie de coordinación con las policías locales, estatales. El tema se vuelve fuerte cuando tenemos que asumir, los mexicanos en general y el gobierno en particular, se da cuenta que no existe una capacidad para frenar, para contener, para disuadir la delincuencia. Déjame hacer un paréntesis. Se decía que el tema de la militarización era para darle pie a la autoridad civil a que generara sus propias policías, las limpiara. No se logró y se está planteando que ahora suceda. ¿Cuánto tiempo implicaría este tiempo que la autoridad civil tiene que para tomar control de sus policías, ¿no? Sanearlas? En la mayoría de los estados funcionan academias de policías, pero no todas las academias de policías tienen una preparación en el sentido estricto para contener, en términos de su propia formación, a una delincuencia organizada que tiene una capacidad de fuego superior, incluso en ocasiones más fuerte que cierto tipo de intervenciones Bueno, vimos de en las propias Guadalajara, Fuerzas Armadas. tumbaron un helicóptero artillado del ejército, de la Marina, ¿no? Y lo acabamos de ver en Nuevo Laredo, cuando se acaban de enfrentar una estrategia de intervención de la delincuencia organizada con pleno conocimiento de los movimientos de las distintas, en este caso, corporaciones, pero en particular de la Secretaría de Marina. O sea, existe ese modelo. Eso significa que tienen cierta formación. Pero el tema, como tú lo planteabas inicialmente, realmente es una dificultad en donde quizás habría que entender, es más fácil percibir una subcultura de la narcodelincuencia que una cultura de defensa y seguridad. Cuando vemos el tema como problema general, la seguridad es no tener riesgo alguno. Ese es un gran deseo de todos los mexicanos, porque los riesgos pueden ser incluso naturales. Hoy día sales de tu casa y no sabes, lo digo con mucho respeto y con mucho cuidado, si vas a regresar, porque te puede tocar un sismo. Claro. O sea, en términos de ese momento. ¿Qué es lo que vimos? En una especie, si no de desastre provocado por la naturaleza, la intervención de Fuerzas Armadas porque están organizadas. Plan DN3 salvó a mucha gente. DN3, Ha salvado a mucha gente, ¿no? Plan DN3, Plan Marina, Plan de Protección Civil. Inundaciones, o sea, tornados, existe. huracanes. Y es muy importante la intervención. Son 6 horas fundamentales que hacen la diferencia muchas veces de la población entre la vida y la muerte. Más allá del impacto que tiene el sentimiento de solidaridad que provocan estos eventos. Pero el tema delicado, que hay que decirlo, es ningún candidato ha sabido plantear el tema de la seguridad nacional. Todos hablan de cierta inseguridad y cada quien está haciendo sus replanteamientos, pero no existe una propuesta. El concepto de seguridad nacional, como esa condición, lo quisiera apuntalar de una manera muy gráfica y muy fuerte. Sin seguridad no hay desarrollo. Esto condición sine qua non. Es una condición sine qua non. No como lo dice nuestra ley, perdóname que este arrebato, que fue una discusión fuerte cuando surgió la ley del 2005. O sea, no son las acciones, es la posibilidad de que esas acciones se articulen en una serie de estrategias, de políticas, de líneas de acción que conlleven el interés nacional. Esto que dices es un tema de gran polémica en la opinión publicada en el Círculo Rojo. Si Fox se equivocó al quitarle a Gobernación el control de la seguridad pública, ¿no? Si Calderón se equivocó al recurrir al Ejército, a las Fuerzas Armadas, si se equivocó Peña Nieto al profundizar o no la estrategia de Calderón. Sí, ahí me parece que una cadena de responsabilidades que me gustaría, ahora que estamos en temas electorales, en tiempos electorales, nos iban a dilucidar. Pero déjenos hacer un pequeño corte y regresamos en 2 minutos. Estás escuchando Foro Nacional para la Democracia. Foro Nacional para la Democracia. Con Raúl Rodríguez.